Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Yo soy Ana Paula Jiménez, fundadora de Amar Sin Medida, que es un proyecto que surgió en la pandemia cuando unas madres solteras no tenían para darle de comer a sus hijos y nos pidieron su ayuda. Y gracias a todos los que nos ayudaron, logramos vender 500 bolsas y después quisimos hacer el proyecto permanente para poder seguir ayudando a las necesidades de los demás. Y así es como surgió Amar Sin Medida, y los fondos con los que apoyamos a distintas causas los conseguimos vendiendo nuestras sudaderas con nuestro diseño de corazón y con donativos. Y la meta es poder hacer con las donaciones y ganancias una vez al mes algo con lo que podamos aportar a quien más lo necesite. Y me gustaría dejarlos con una frase que creo que representa nuestro proyecto, que es: porque al final seremos recordados por nuestra forma de amar. Y la plática que vamos a escuchar hoy es sobre la invasión de Ucrania, pero vista desde la perspectiva de Polonia. Y tenemos de invitados a Juan Carlos Jiménez Quintana del canal Más Historia. Los invitamos a suscribirse, y a nuestro otro invitado polaco, Bartosz Kaczorowski, quien nos va a hablar de la perspectiva de Polonia con relación a la invasión de Ucrania. Y agradecemos a todos su tiempo y esperamos que disfruten la entrevista. Y muchas gracias por todos los donativos con los que vamos a poder ayudar a la Iglesia Necesitada, que es una fundación pontificia que desde 1947 ayuda a la iglesia necesitada en todo el mundo, principalmente a los más necesitados. Desarrolla proyectos pastorales y de ayuda humanitaria en más de 150 países. Ha hecho posible soportar a la Iglesia Católica en su misión evangelizadora y de apoyo al más necesitado o perseguido por su fe, con la colaboración y donación de muchas personas para construir con mayor justicia un mundo mejor. Entonces ya los dejo en la plática y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos nuevamente por estar en este programa, por enlazarse, en el cual estamos haciendo un esfuerzo junto con nuestros hermanos de Polonia para ayudar a mucha gente que está pasando por momentos sumamente difíciles. Y pues bueno, para iniciar les quiero presentar, que ya lo mencionó Ana Paula, al historiador Bartosz Kaczorowski. Bartosz es doctor en historia por la por la Universidad de Łódź, en Polonia. También es asistente, bueno, su título lo recibió en el año 2013 y desde el 2014 es asistente del Departamento de Historia Contemporánea desde 2014. También Bartosz ha escrito varios libros de historia, sobre todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, y uno de los principales que ha escrito, uno que es Franco contra Stalin, sobre documentos que fueron de la época de cómo pues, España atacaba de alguna manera o estaba en contra de manera política de todo este régimen stalinista. Actualmente, bueno, ha trabajado intensamente en un documental película, que gracias a ese documental tuve la fortuna y la bendición de conocerlo porque me parece una persona formidable. Y es un documental que se llama sobre Joselito, que han estado trabajando en la ciudad de Zaguayo, allá en Michoacán, y el documental se llama Joselito dejando huella, que ya en algún momento, en otra ocasión, ampliaremos sobre ese tema que es sumamente interesante. Pero bueno, Bartos, pues bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, muchas gracias, es un placer enorme. Pues bueno, lamentablemente, ¿no? Esta vez hablaremos de la guerra que está, bueno, cerca de nuestras fronteras. Pero bueno, así nos tocó. Pero bueno, es un placer enorme de mi parte poder estar en este programa como de vuelta, ¿no? Ok, pues bienvenido. Pues antes, platícanos un poco, si gustas, Martos, de tu experiencia que tuviste o que has tenido, que alguna vez lo platicamos aquí en México,
que se me hizo sumamente interesante, esta experiencia como misionero laico en Ucrania. Creo que fueron 5 veranos, ¿no? Sí, sí, pues bueno, y estuve 5 veces en Ucrania como, bueno, de voluntariado, ¿no? Nuestro voluntariado es, bueno, sobre todo vinculado con la enseñanza del idioma polaco a los ucranianos. Y bueno, yo y mis amigos del voluntariado que se llama Dos Rayos, pues vinimos ahí a trabajar, a ayudar en las parroquias católicas, ¿no? Entonces, bueno, sí, como dábamos clases del idioma polaco a los ucranianos, trabajamos algo en estas parroquias, pues bueno, ayudamos a la gente, hablamos mucho y bueno, de hecho en esta forma tuve esta oportunidad de conocer bastante Ucrania, ¿no? Pues bueno, cinco años, ¿no? En vacaciones pasaba, bueno, unas semanas ahí. Y también, bueno, gracias a eso pude aprender algo de ucraniano. Eso, bueno, sirve sobre todo, ¿no? Cuando, bueno, hoy en día, pues sí, también tengo acceso a las fuentes ucranianas, pues puedo leer estas cosas. Y bueno, sobre todo, pues bueno, he conocido a muchísima gente, ¿no? Mucha gente muy interesante, pues muchos curas inolvidables, bueno, otros amigos. Pues como se sabe, muchos de ellos hoy en día están en el ejército o ayudando al ejército porque, bueno, les tocó la guerra. Bueno, muchos también son refugiados ahora en Polonia. Entonces, sí, conozco como, bueno, a varias personas, tengo como informaciones de primera mano, así, y bueno, y también yo en persona decidí ayudarles, ¿no? En estos momentos tan difíciles. Ok. ¿Y en qué parte, para que toda la gente que nos acompaña entienda un poco, porque vamos, en Ucrania, todos lo entendemos, un país no es pequeño, definitivamente, potencialmente en recursos agrícolas y otras situaciones, incluso se considera como el granero de Europa, Mm. realmente un país sumamente rico en muchos aspectos, pero bueno, también con ciertas divisiones, ciertas situaciones, para entender un poco tu perspectiva, en qué zonas de Ucrania es donde tuviste la oportunidad de vivir o convivir. Bueno, sobre todo en la región que está cerca de la ciudad que se llama Kamenets-Podilsky, pues está como, bueno, centro-oeste de Ucrania, pues así. Entonces, no es un territorio bueno, que ahora está en guerra, ¿no? Que, bueno, donde está el frente. Sino, bueno, bueno, afortunadamente un poco más retirado de los lugares de la guerra, pero sí, bueno, como que he estado en varios pueblos, varias ciudades. Entonces, bueno, también estuve en un pueblo que se llama Tulchin, que fue bombardeado, ¿no? Durante esta guerra. Pues sí, de hecho ya el primer día, entonces ya mis amigos, bueno, me pasaron, ¿no? El vídeo de lo que pasó ahí. Pues sí, en este aspecto fue una experiencia sí, muy importante. Ok. Ahora, ahorita Ucrania, me quiero ir antes de la guerra. Porque yo entiendo que Ucrania hay una parte de población, digamos, apegada más a la Europa occidental de alguna manera, de manera tradicional, incluso entiendo lo que fue parte del Imperio Austrohúngaro en algún momento. Y hay otra parte que es, digamos, hacia el este, donde existe mucha población que habla perfecto ruso, vamos, que es con una cultura, digamos, más apegada a la cultura de los rusos. Estas diferencias o estas perspectivas también culturales también se traducen en perspectivas políticas. ¿Cuál es la diferencia que hay o si es que existe? Bueno, sí, es cierto que hay diferencias, pero bueno, sí, de hecho,
casi todos los ucranianos son bilingües, podemos decir. Entonces, sí, bueno, ucraniano es mucho más popular en esta parte desde el occidente hasta el centro, mientras que el oriente, ahí se habla ruso, pero bueno, muchas veces se repite este error diciendo que, bueno, si alguien habla ruso, entonces eso significa que es prorruso. No, eso no tiene nada que ver. Pues bueno, solo podemos mencionar que el presidente de Ucrania, Zelensky, habla ruso. Que el presidente, el alcalde de Kiev, Vladimir Klitschko, el boxeador famoso, habla ruso. Y bueno, son como podemos decir hoy en día los líderes de esta resistencia antirrusa. Lo que muestra de que sí, la cuestión lingüística no tiene tanta importancia como se piensa, ¿no? Yo entiendo como el punto de vista, podemos decir, bueno, de América Latina, ¿no? Cuando ya, bueno, todos hablan español, entonces si alguien, bueno, habla como otro idioma, ya se ve esta diferencia, ¿no? Ya se piensa que, eso tiene que ser otro país, ¿verdad? No, pues bueno, es como, no sé, Irlanda, por ejemplo, Irlanda y Gran Bretaña. ¿No? Las diferencias son enormes, aunque el idioma es igual. Pues podemos decir que algo parecido tiene lugar hoy en día en Ucrania. Y bueno, ahora lo podemos ver en esta guerra, de que los que viven en pues también resisten en una forma, bueno, absolutamente clara, que ellos quizás, bueno, tenían como más tendencias de llegar al acuerdo con Rusia. Bueno, en los años anteriores, ahí en los partidos prorrusos ganaban, por lo menos hasta 2014, ganaban más votos en las elecciones que en Occidente. Pero bueno, ahora todo cambió y los que, bueno, viven en también luchan, también, bueno, sacrifican sus vidas por Ucrania, entonces ya en este caso no hay diferencia. De hecho, ya podemos decir que como, bueno, en las elecciones, si miramos los mapas de las elecciones presidenciales, pues siempre se notaba esta división en Ucrania, que el este votaba a otro candidato que el oeste. Después de 2014, cuando Petro Poroshenko ganó en la primera ronda en toda Ucrania, pues podemos decir que hizo algo, bueno, algo enorme, ¿no? Que simplemente en esta forma unió a Ucrania, y los de Occidente y los de Oriente votaron a la misma persona. Pues desde este momento, de hecho, desde 2014, pues desde la primera invasión rusa, ya estas diferencias no son tan grandes como antes. Yo diría bueno, que ya una cierta unificación tuvo lugar. Okay. ¿Cuáles serían ahorita como para entender este choque político que hay? Hay una parte, me voy a ir primero a profundizar un poquito en la pregunta, para entender por un lado, los perfiles, tanto lo que es el presidente de Ucrania y el perfil del presidente de Rusia, o los perfiles como países, lo que causa pues, en parte esta guerra. Y al mismo tiempo también te quiero comentar que existe, que lo hemos intercambiado, ¿no? En algunos días, posiciones de gente o de información pues, que van navegando en el mundo en distintos medios de comunicación, no oficiales, WhatsApp, lo que sea. Y está esta perspectiva, esta inquietud de esta imagen de la OTAN en que está representada por, digamos, una serie de países que ya normalmente son impulsores en algunas partes le llaman el progresismo, llámese ideología de género o bien interrupción del embarazo, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que dice, bueno, es que esto culturalmente me afecta de una manera grave, que de entrada Ucrania, bueno, algunos siendo líder como país de vientres subrogados y una serie de cosas, pero por otro lado también se ve esta situación política de Rusia que oprime. Entonces,
mucha gente ve esta perspectiva como que estamos ya en un sándwich, es decir, de un lado hay un ataque, pero del otro lado tengo un ataque, pero va hacia las familias. Culturalmente me está rompiendo y el futuro de las generaciones. Entonces creo que profundicé mucho en la pregunta, la hice muy abierta, pero es un tema que inquieta a mucha gente. Ujú. Sí, sí, es cierto. Bueno, eh, en la OTAN hay muchos países, ¿no? Y de hecho, bueno, estos países tienen sus políticas distintas. Hay gobiernos de derechas, gobiernos de izquierdas. Pues en este aspecto, bueno, la OTAN como la alianza militar directamente, bueno, no se ocupa con otros temas como internos, ¿no? De estos países. Pues dentro de la OTAN tenemos el país que es muy de izquierdas, como, bueno, España, por ejemplo, del gobierno de PSOE y de Podemos. Y por otro lado, Polonia, ¿no? Que tiene el gobierno de derechas. Es cierto que en este caso, bueno, en caso de Polonia, pues el gobierno es como bastante tradicional en el aspecto de la religión. Y bueno, no hay como muchos inconvenientes, ¿no? Por esta causa. Pues ahora, como sabemos que Polonia juega un papel muy importante en este conflicto, porque, bueno, si miramos el mapa, somos los vecinos, entonces toda la ayuda que pasa a Ucrania pasa por Polonia. Y de hecho, bueno, este tema que no sé, en Estados Unidos gobiernan los demócratas y en Polonia el gobierno conservador, pues bueno, eso no aparece como el tema político, ¿no? Pues son más bien como cuestiones internas. Bueno, hablando de... eh, s- eh, pero bueno, en este aspecto sería como muy erróneo ver a Putin como el defensor de los valores tradicionales. Porque bueno, sobre todo Rusia, ya, bueno, sí es un país que muestra claramente su actitud antiamericana y anti-OTAN, pero bueno, a la vez tenemos que recordar que Putin es ex coronel de KGB, que todavía la herencia del comunismo en Rusia sigue siendo muy fuerte, tenemos varios monumentos de las personas de la cúpula del Estado soviético, que, bueno, como sabemos, fue un Estado totalitario, un Estado totalmente bárbaro. Y de hecho, hoy en día Rusia, bueno, ya usa esta tradición y de hecho, bueno, lo que hace Putin es simplemente querer volver a estos tiempos, ¿no? Eh, de la influencia que Moscú tuvo en tiempos de la URSS. Además, bueno, en el tema de los valores, pues Rusia es en ningún modo un ejemplo de estos valores. Pues la tasa de los abortos es la más alta en toda Europa, incluso se dice que es posible que el mundo entero. Aquí podemos decir que hay como una competición entre Rusia y Cuba en este aspecto, pues dos países comunistas, dos países totalitarios. Pues bueno, se estima que en Rusia, después de la caída de la URSS, pues después de 1991, por causa, Rusia, los rusos hicieron 40 millones de abortos y tenían 30 millones de los nacimientos. Entonces, más gente. Entonces, como vemos, ¿no? Hubo más abortos que nacimientos. Además, el problema de alcoholismo, pues la tasa de divorcios es altísima. Pues en este aspecto, bueno, ver que Rusia puede jugar en alguna forma el papel del defensor de los valores tradicionales, no, pues eso, afortunadamente, bueno, nadie cree en eso. Sobre todo, bueno, aquí, bueno, en Polonia, en Europa centro-oriental, tenemos esta visión absolutamente clara, ¿no? De que no hay ningún cura, no sé, en Ucrania o en Polonia, que diría esto, que Putin puede defender la iglesia, ¿no? Además, bueno, totalmente al contrario, él
está bombardeando las iglesias y las iglesias ortodoxas de otras confesiones, también las católicas en España, pues los curas, también entre ellos algunos amigos míos, sirven como capellanes. Ahí, pues, bueno, en este caso hay una unanimidad total de ellos de que no ven en Putin ningún defensor de los valores. Bueno, si hablamos de los ataques a las familias, pues creo que los peores ataques a las familias hizo Rusia en esta guerra cuando invadió Ucrania, pues hace unos días ya tuvimos unas pruebas de las masacres cometidas por los rusos cerca de Kiev, pues en los pueblos que se llaman Bucha o Hostomel, donde las mujeres fueron violadas, donde los niños, las niñas fueron violadas también, que hay como, fosas, ¿no? Fosas masivas de los cadáveres. Pues los rusos estaban controlando estos pueblos solo durante 30 días más o menos. Y aquí podemos ver que eso bastó para cometer los crímenes impresionantes, pues los crímenes de hecho desconocidos a este grado en el siglo XXI, pues son las escenas como, de una barbarie absoluta. Entonces, ya Rusia hoy en día es un estado totalitario y Putin ya nos dio muchas pruebas de eso, pues. En este caso, aquí en Europa Centro-Oriental lo vemos bastante claramente. Digamos que se está repitiendo la historia. O sea, lo que vivió, por ejemplo, estoy pensando en esta invasión que tuvo, por ejemplo, Polonia en 1920 o la invasión que tuvo en 1939 por parte de Rusia. O lo que hicieron los rusos en Polonia, ¿no? Alemania, creo que está repitiendo totalmente. Ahora, el perfil de presidente de Ucrania, ¿cuál es o cuáles son las circunstancias ahorita con él? El presidente es Volodymyr Zelensky. Es, un personaje bastante interesante porque entró al mundo político, hace muy poco, de hecho, justo antes de las elecciones. Pues antes ya, como sabemos, fue el actor, el cómico. Entonces, apareció como una persona sin experiencia y tuvo un cierto éxito. Un éxito grandote, pues ganó las elecciones presidenciales en la segunda ronda contra el expresidente Poroshenko. Lo que es interesante es que Zelensky ganó más votos en las partes orientales de Rusia, lo que muestra que fue considerado por los rusos hablantes como el político mucho más moderado con el tema de Rusia. Poroshenko, pues otro candidato ganó en oeste, pues él fue considerado como más pro-europeo, más pro-Unión Europea y pro-OTAN. Entonces, lo repito porque muchas veces también se tiene esta imagen de Zelensky como es, ahora ya un héroe, podemos decir, un presidente militar o algo así, de que es un hombre totalmente antirruso, pues ya desde inicio. No, nada de eso. Incluso, yo conozco a varios amigos míos que tenían miedo de su actitud durante la guerra porque no le confiaban mucho en este aspecto, ¿no? Pues ya se sabe que después de la invasión ya él tomó una actitud simplemente correcta, ¿no? No salió, no escapó de su país, se quedó ahí y sigue en sus funciones. Porque, el ataque personal a él fue uno de los objetivos de Rusia también. Pues parece que Rusia al inicio esperaba una invasión corta, muy rápida, y durante unos días querían simplemente conquistar a Kiev y capturar o incluso matar a Zelensky para provocar una situación cuando no haya gobierno en Ucrania y así poder introducir el gobierno suyo. Pero eso falló. Lo que es importante es que el concepto de las derechas, las izquierdas en Ucrania no funciona tanto.
como en otros países. Es una realidad mucho más distinta, podemos decir. Porque, bueno, lo que más importa es la relación del este y oeste, la política exterior, cómo se ve el problema de Rusia, qué soluciones se tiene para este problema. Que, repito, que la guerra en Ucrania ya es desde 2014, cuando Putin atacó, bueno, al principio la península Crimea, y ahí tuvo un éxito grande, y luego el este de Ucrania, la región Donbass. Y desde este momento, bueno, estos países estaban en guerra. Entonces, eso fue una pregunta siempre muy importante, ¿no? Como, ¿qué solución de este conflicto encontrar? Y tal, pues yo diría que eso fue una cosa más importante que como perfil ideológico. Los temas ideológicos en Ucrania no son tan importantes, de hecho. Pues, aunque, bueno, se parece que otro candidato en las elecciones, pues Petro Poroshenko, pues el enemigo personal de Zelensky, fue mucho más conservador. En este caso de que sí, él muchas veces, como repetía, su personal interés por la religión ortodoxa, él también hizo mucho para que esta religión tenga la libertad del patriarcado de Constantinopla, que al final, bueno, esta iglesia ucraniana ortodoxa recibió esta libertad y este derecho de funcionar como una iglesia aparte. Y bueno, pues fue un político mucho más conservador. Zelensky es mucho más como liberal, pero en general este perfil no es tan importante, diría, ¿no? Pues más bien, bueno, otra cosa es que los ucranianos están decepcionados en general por sus políticos. Eso fue una tendencia clara, de que en todos los sondeos ningún político tuvo más confianza que desconfianza. Y por eso cuando apareció desde, bueno, que como nació desde nada, ¿no? El político cómico, actor, pues mucha gente simplemente le votó en este sentido. Pues bueno, podemos darle chance y veremos qué será, ¿no? Entonces es como, bueno, fue elegido más bien por el electorado de protesta, ¿no? Que por como una, no sé, convicción de los ucranianos. Nos han mandado preguntas muy interesantes. Hay dos que traigo aquí, pero una es ponerle a los jóvenes una descripción de la causa de la guerra, como un resumen para que lo entiendan. Bueno, dejamos ahorita esta pregunta. Ajá, ok. Pues bueno, la primera razón, la razón más importante es simplemente el expansionismo ruso. Pues después de la caída de la URSS, Rusia perdió muchos territorios que en la época comunista pertenecieron a ella. Pues sobre todo Ucrania, Bielorrusia y los 3 estados bálticos, Lituania, Latvia y Estonia. Pues también perdió el control de otros países que antes de 1991 pertenecieron a la zona de influencias de la URSS, como Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria. Entonces, después de la caída de la URSS, lo que los rusos querían hacer fue simplemente recuperar estas influencias. Como en los años 90 eso fue imposible, que la situación económica, política de Rusia fue dramática, pero con la llegada de Putin al poder, el país se hizo mucho más fuerte. Pues Putin, bueno, convirtió a Rusia a un estado bastante fuerte, por lo menos mucho más fuerte que sus vecinos, ¿no? Que son en general los estados bastante pequeños. Y bueno, sobre todo vendiendo gas y otros productos como el carbón o como el petróleo. Pues así el tesoro ruso ya ganó mucho dinero. Por eso, bueno, fue posible volver al tema del expansionismo. Y en 2007 tuvimos el ataque cibernético a Estonia.
En 2008, ya el ataque abierto, al ataque militar, una guerra a Georgia. En 2009, en 2013, tuvieron lugar unas maniobras contra Polonia. Maniobras en las que, y eso es una información oficial, pues no es como nada encontrado en una página dudosa en internet, ¿no? Sino una información oficial rusa, pues el ejército ruso entrenaba el ataque nuclear a Varsovia. Rusia sí hacía como muchos, podemos decir, gestos para provocar, ¿no? Y para mostrar como su superioridad. Y al final, en 2014, Rusia, cuando Ucrania, cuando el gobierno ucraniano, que en este momento fue bastante prorruso, No sé tu micrófono. Se desactivó. ¿se me oye ahora? Ya, ahora sí, ya. Ok, excelente. Sí, gracias. Entonces, en 2014, el gobierno prorruso de Ucrania rechazó una posibilidad de negociar con la Unión Europea la entrada en el futuro a este organismo, a esta organización. Pues la sociedad ucraniana empezó a protestar masivamente en Kiev, pues en la plaza que se llamaba Maidan, ¿no? Y en consecuencia se cambió el gobierno porque en el Parlamento, pues en forma totalmente democrática, no lo que hay que subrayar, porque muchas veces se dice que en 2000, bueno, por lo menos la propaganda rusa dice que en 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania. Pues no hubo ningún golpe porque este cambio fue hecho en forma parlamentaria. Entonces, los mismos miembros del Parlamento elegidos en las elecciones que antes formaban como podemos decir, un gobierno prorruso, ahora No le cambies, por favor. ¿Cómo? No, ¿le pueden poner mute a sus micrófonos, por favor? Adelante, Bartos. Ok, entonces, el gobierno, los miembros del Parlamento que antes apoyaron al gobierno prorruso, ahora cambiaron el bando y constituyeron un gobierno pro-independentista, pro-occidente, podemos decir. ¿Cuál fue la razón de este cambio? Simplemente de que el expresidente de Ucrania, muy prorruso, Yanukovych, pues empezó a abrir el fuego a la gente que estaba protestando y así mató a 100 personas. Entonces, eso fue un choque grande para los ucranianos. Y desde este momento, en general, podemos decir, en unos días, ya la gente de repente se notó lo que pasó y ya vio una perspectiva de la amenaza rusa. Y de hecho eso, cuando el gobierno fue cambiado a este gobierno pro-occidental, los rusos pues empezaron el ataque a Crimea con un éxito total, porque en Crimea vivían muchísimos rusos. Y en Donbass, pues en de Ucrania. Pero el ejército ucraniano logró mantener la línea de frente y no dejó a los rusos pasar más al territorio. Entonces, Ucrania perdió relativamente, un territorio bastante pequeño de su país. Y ahora en 2022, después de muchos cambios a nivel mundial, pues sobre todo perdió las elecciones Donald Trump, que fue mucho más decidido pues en su política exterior y mucho más concreto en el tema de Rusia, pues ya desde inicio él mostraba a Putin su superioridad de que simplemente no quiere ningunos juegos con él. Pues llegó Joe Biden, que fue mucho más blando en este tema. Posiblemente, por ejemplo, Biden canceló las sanciones
que Estados Unidos impusieron al gasoducto entre Rusia. Se volvió a pagar. Sí, en este caso, Putin ya viendo que tiene una posibilidad bastante buena, tomó decisión de empezar el ataque a Ucrania. Ya en 2021, ya en abril, en mayo, pues justo hace un año, ya juntó mucho ejército cerca de las fronteras de Ucrania, ya amenazando, pero como que recibió lo que quería, pues Biden simplemente canceló las sanciones contra Rusia. Pues Putin se sintió fuerte y tomó decisión de empezar esta invasión ahora en febrero. De hecho, es una invasión, bueno, no solo a Ucrania, porque en su discurso inicial, Putin tuvo un discurso muy agresivo, no solo contra Ucrania, sino también contra otros países, lo que demuestra que Ucrania no es un problema solo. Él también lanzó muchos ataques verbales contra los países bálticos y sobre todo contra Polonia, porque Polonia es considerada como un país, uno de los países más grandes de Europa centro-oriental, bastante fuerte y muy pro-ucraniano, ¿no? Y nosotros no tenemos ninguna ilusiones con el tema de Rusia, que conocemos bastante bien su forma de actuar. Pero este discurso fue muy agresivo y como que, bueno, en general se puede pensar que Putin, bueno, eso sería lógico, como limitar este conflicto a Ucrania, ¿no? Desde su perspectiva. Pero no, él lanzó los ataques contra otros países de la OTAN, bueno, ataques verbales, ¿no? Pues, ¿Cómo a qué países? ¿Cómo? ¿Qué países, Bartosz? Bueno, sobre todo los estados bálticos y Polonia, ¿no? Pero bueno, también desde luego contra Estados Unidos. Es importante ver que, bueno, a veces se considera que la OTAN es como, bueno, una fuerza unida. No, nada de eso. Hay muchas divisiones dentro de la OTAN, pues por ejemplo, Alemania y Francia ya son bastante conocidos con su política muy prorrusa, ¿no? Y ahora como, bueno, ahora lo vemos claramente, que después de la invasión rusa, Alemania se negó a entregar la ayuda a Ucrania. Solo, bueno, después de unos días, cuando ya todos sabían de que los ucranianos iban a luchar y iban a defenderse con éxito, y cuando la opinión pública se hizo como bueno, muy chocada, ¿no? Pues por causa de la presión de la opinión pública y de otros países, pues entre ellos Polonia, Alemania cambió un poco su perspectiva y entregó algo a Ucrania, pero de hecho son estos dos países, Alemania y Francia, los que son sobre todo los patrocinadores de esta guerra, porque son los que simplemente dieron muchísimo dinero a Rusia, sobre todo por la venta de gas. De hecho, Alemania pensaba hacerse como un gran intermediario del gas ruso a Europa Occidental. Pues eso fue un plan político, podemos decir, como combinar estas fuerzas de Alemania y Rusia. Y bueno, por eso también ambos países atacaron en los últimos años a Polonia por su gobierno que fue mucho más, bueno, independentista y no quiso como entregarse, ¿no? Al poder de Bruselas o la superioridad de Alemania y a la vez podemos decir conducía una política bueno, totalmente antirrusa y también con una gran reserva hacia Alemania. Y bueno, podemos decir que la resistencia de los ucranianos cambió mucho, aunque todavía Alemania y Francia mantienen una actitud como muy distanciada. De hecho, desde su perspectiva parece que la mejor solución sería como la conquista fácil de Ucrania para luego poder continuar la colaboración con Rusia de Putin. Como sabemos ahora, eso es imposible. Además, la opinión pública no deja hacerlo a los políticos alemanes, entonces Alemania, bueno, ahora está fingiendo como, bueno, su ayuda, pero ayuda a Ucrania, pero de hecho
bueno, todavía las cosas más importantes, Alemania no entrega a Ucrania, aunque sí puede, ¿no? Okay. Ahorita comentabas el interés de Alemania con el gas. ¿Cuál es el interés de Francia? Pues bueno, Francia durante muchos años también, bueno, apoyaba a Rusia en forma militar. Vendía bastante armas a Rusia. Bueno, de hecho, ambos países, y Francia y Alemania, vendían armas después de 2014, pues ya después de las primeras sanciones a Rusia por el ataque a Crimea. Entonces ahora podemos ver que dos países, bueno, los países más fuertes de Europa, dos países importantes de la OTAN, simplemente venden el material de guerra a Rusia, ¿no? Antes, de hecho, bueno, esta colaboración también fue bastante viva. Bueno, es cierto que en Francia, podemos decir, la perspectiva francesa es siempre bastante prorrusa. Pues bueno, ellos recuerdan los tiempos de la Primera Guerra Mundial, de la alianza con los zares, luego también la política del general Charles de Gaulle, que fue como mucho más distanciada, ¿no? Con los Estados Unidos. Pues de Gaulle visitó los países comunistas también, ¿no? Y entonces podemos decir que en este aspecto, como, bueno, es algo tradicional para los franceses hacer negocio con Rusia bueno, vender armas, vender como, bueno, otros productos y también la colaboración con los bancos. Pues hoy en día, como se sabe, bueno, en las sanciones, pues los bancos rusos fueron echados del sistema SWIFT. Pero no todos, los bancos más importantes para los alemanes y los franceses se quedaron, ¿no? Y bueno, y fue París y Berlín que simplemente insistía para que estas sanciones no sean como tan radicales. Pues por eso vemos que hay como un tipo de doble juego, ¿no? Y que Europa, bueno, no está unida, aunque sí es cierto que algunas sanciones sí logramos a introducir, pero bueno, como vemos, las sanciones, y eso es lo más importante, las sanciones pueden funcionar a largo plazo, no a corto plazo. Pues las sanciones no salvan estas vidas, ¿no? De las mujeres violadas en Bucha, de la gente matada ahí. Pues ahí simplemente hay que ganar la guerra, ¿no? Hay que parar al invasor. Y las sanciones no lo pueden hacer, ¿no? Aunque, bueno, a largo plazo sí seguramente ayuda. Ahorita me hiciste recordar de un libro, estoy tratando de recordar el autor, pero era de la Universidad de Bucarest, un húngaro. Estoy hablando de un libro escrito por los años 50, 60, que habla de cómo Charles de Gaulle entrega a cambio a Khrushchev una visita a París, eh, como a 1,000 católicos húngaros refugiados en Francia, a cambio de la visita. Y estos, obviamente que la suerte de todos estos húngaros que eran opuestos al comunismo, que estuvieron refugiados ahí, pues si seguían vivos, a cambiaron, yo creo que en campos de concentración en Rusia, ¿no? Entonces, son temas que ahorita me reafirmas cosas de la política francesa que algunas veces uno puede pensar puede estar alineada a lo que creemos y resulta que hay que recordar que la primera revolución comunista fue la francesa, entonces muchísimas cosas. Hay una pregunta que me enviaron. ¿Qué tan cierto es que la OTAN y el gobierno ucraniano estaban masacrando prorrusos previo a la guerra? Que de esto algunas veces hemos platicado, ¿no? Tú y yo. Pues la pregunta es ¿dónde y cuándo? Pues yo simplemente, bueno, no sé la respuesta, bueno, a esta pregunta, bueno, tengo que saber en cuál año bueno, y dónde, porque, bueno, eso parece simplemente, bueno, algo totalmente ilógico, pues, bueno, los rusos, y bueno, y Putin también lo repitió en su discurso del 24 de febrero cuando empezó la guerra, pues dijo claramente sobre el llamado genocidio que fue cometido por los ucranianos contra los rusos, pero él tampoco dijo dónde exactamente, pero se piensa que fue en Donbass. Pero bueno, Donbass, como sabemos, ya en 2014 fue conquistado por los rusos.
Sí, ¿no? supuestamente se declara una república, ¿no? Sí, Independiente. sí, bueno, dos repúblicas de hecho, ¿no? Pero bueno, está claro que, no, pues simplemente podemos imaginarnos si ahora nosotros queremos rebelarnos contra los gobiernos nuestros, pues qué armas tenemos, qué forma podemos, bueno, qué Escobazos. forma tenemos para actuar, no ninguna oportunidad tenemos, ¿verdad? Y ellos sí, como, bueno, un alzamiento, pues, local, logró como, bueno, tener, no sé, tanques, misiles, etcétera, para combatir con el ejército ucraniano. Pues sí, estaba claro que todo este material de guerra fue entregado por los rusos o incluso, bueno, los rusos en persona lucharon ahí, o los chechenos prorrusos, entonces los musulmanes, eso es algo también muy común, ¿no? De que aparece, pues algunos amigos míos también me contaban cuando oían, ¿no? En otra línea del frente las oraciones como Allah Akbar, ¿no? Bueno, de los musulmanes. Entonces, bueno, simplemente no hubo ningún genocidio porque Donbass ya estaba en las manos de los rusos, entonces ellos fueron los dueños de estas tierras. Pero bueno, hay que saber que en la guerra, como decimos en Polonia, pues las balas se tiran por ambas partes. ¿No? Entonces está claro que si uno entra a Donbass, a territorio ucraniano, pues los ucranianos también, bueno, tiran balas a los soldados, pues eso es una guerra, ¿no? De hecho, bueno, el genocidio, sí, ahora tenemos el mejor ejemplo de eso. Pues lo que pasó en Bucha, en Hostomel, cerca de Kiev, pues eso ya es algo muy, muy cercano, ¿no? Pues son crímenes increíbles y además ahora un artículo muy interesante apareció en el servicio de RIA Novosti, que es un servicio oficial estatal del Estado ruso. Entonces podemos decir que expresa la propaganda rusa. Y ahí un artículo publicado hace unos días decía claramente lo que se debería hacer con los ucranianos. Entonces, podemos decir, bueno, ahí estaba escrito que los ucranianos ya no dan ninguna esperanza a la llamada reeducación, entonces la única forma es simplemente aniquilarlos. Y eso estaba como, bueno, escrito, ¿no? Que, bueno, ya sin ningún, podemos decir, sin ninguna cortina de humo, ¿no? Pues ya claramente. Y es cierto que, bueno, aunque Putin muchas veces antes prestaba atención al tema de la propaganda, pues ahora hizo una invasión totalmente abierta a ucraniana de hecho, sin explicarlo o sin prestar atención para que el mundo acepte su versión. Y bueno, y ahora ya vemos claramente que en este artículo, repito, no publicado en un servicio estatal, simplemente se dice que la mejor forma de solucionar este problema sería matar como a todos, ¿no? Como en los años 30 con la gran hambruna que fue hecha en la forma artificial organizada por la decisión política de Stalin para eliminar a los ucranianos. Oh, cierto, y bueno, y aquí sí hablo de eso. En este de Ucrania, el este de Ucrania fue el territorio más tocado por la hambruna en los años 30. Eso significa que el este quedó despoblado y fue repoblado por la gente de otras partes de la URSS, entonces por los rusos, ¿no? Y así ya podemos ver este problema, ¿no? Con la identidad ahí en el oriente, ¿no? Por lo menos, bueno, hasta 2014. Pues ahora sí, ya este tema ya quedó solucionado porque incluso los más prorrusos ya se notaron de que ya es imposible apoyar a los tanques rusos que simplemente vienen a matar, ¿no? A los vecinos, a las familias. Okay. Son las víctimas, digamos así, los descendientes de Rusia. Mm. Bueno, me ponen otra pregunta. ¿Qué sabes acerca de que hay milicias neonazis en el ejército ucraniano? Por ejemplo, el batallón de Azov, el sector de derecha. Ujú. Pues bueno, ¿qué significa ser neonazi? Pues posiblemente los mismos que dicen que ellos son los neonazis dirían que no sé, los cristeros mexicanos o los que simplemente cultivan su tradición también serían los neonazis.
Pues bueno, es bastante difícil ser neonazi en Ucrania cuando se tiene y se elige el presidente judío, ¿verdad? Porque Zelensky tiene el origen judío. Entonces, posiblemente es, bueno, una de las peores personas para jugar el papel de un nazi en Ucrania, ¿no? Pero bueno, aquí la lógica ya no es como, bueno, una parte muy fuerte, ¿no? De estas acusaciones. Pero sí es cierto que hay como, bueno, grupos de todos los lados. Pues también hay grupos de izquierdas, hay grupos de derechas en Ucrania. Y el batallón Azov sí es un grupo de derechas, los nacionalistas ucranianos. Es cierto que Polonia y Ucrania tienen una historia también complicada. Hubo también bastante como, bueno, crímenes entre nosotros. Y bueno, yo puedo decir que soy la última persona que estaría como de acuerdo con algún gobierno muy radical de Ucrania, ¿no? Pero bueno, hay que saber que en el ejército los mejores soldados no son, bueno, podemos decir los poetas o los estudiantes, las personas como... Comunes. Pues sí, no. En general los que van ahí, los que son los mejores, son simplemente los que saben cómo batallar, ¿no? Y es cierto que este batallón fue uno de y los nacionalistas ucranianos fueron los primeros que se incorporaron en forma voluntaria al ejército en 2014. Ellos ganaron, pues, bueno, muchas batallas, ¿no? Ellos resistieron en la forma muy valiente. Y lo mismo pasa ahora, ¿no? Entonces ellos simplemente son bastante, bueno, también activos, pero bueno, es solo una parte, ¿no? de este ejército. Sí, está bien que luchan, pues yo les prefiero mucho más en el campo de la batalla que en los parlamentos, ¿no? Eso sin duda. Pero sí, son los héroes también, ¿no? De su patria, eso hay que decir. Yo creo que siempre hay un manejo, y más hoy en día, de estar etiquetando a la gente, estar etiquetando. Voy a dar un ejemplo. Aquí en México, el caso de Vox España, que es un partido de derecha pro vida, que se va con los valores católicos. Aquí en México, en el periodismo se decía, es un partido fascista. Entonces dices, y en ese momento, toda la gente que es de derecha automáticamente lo empieza a tachar. Pero cualquier católico que, bueno, se haya metido a estudiar encíclica, pues sabe que hay una encíclica que condena el fascismo, ¿no? Entonces, el definir como fascista a alguien que está defendiendo la fe y la vida es una incongruencia total. Entonces, yo creo que aquí también, con una manera de querer desacreditar algo, dicen, bueno, es que es neonazi. Bueno, pero ¿por qué? Pero son palabras o son definiciones que en automático nos llegan a la mente y nos lleva, como si fuera un algoritmo en la mente, a decir, rechaza esto, ¿no? Sucede así y así es como se maneja el Sí, es periodismo. cierto, pues bueno, en España, por ejemplo, uno de los líderes del Vox, pues el ex vicepresidente Pablo Iglesias, él ya claramente dijo que el gobierno ucraniano es un gobierno neonazi, ¿no? Entonces el mismo que acusa a Vox por ser fascista también dice estas tonterías que ya son como, bueno, es una copia de la propaganda rusa. Eso ya está clarísimo, que el partido Podemos ya está estrictamente vinculado con esta opción prorrusa. Y bueno, y la izquierda radical de España también y como otros partidos de izquierdas en Europa. Lamentablemente también algunos partidos de derechas o de separatismo en Europa también. Pero el caso de Vox es muy interesante porque, sí, como usted dijo, bueno, Vox es un partido relativamente nuevo en España, pero bueno, también en su política exterior es muy pro-ucraniano. ¿No? Es un partido antirruso que ya demuestra claramente y critica al gobierno de Sánchez por sus tendencias muy blandas. Es un gobierno bueno, es el partido que también apoya mucho al gobierno de Polonia y nuestros como políticos colaboran entre sí.
¿no? Pues el gobierno de Polonia, el Partido de Derecho y Justicia, Ley y Justicia y el Vox español están en el mismo grupo en el Parlamento Europeo. Pues bueno, es como una colaboración bastante estrecha. Y también eso nos demuestra que el Vox, que bueno, es normal ser conservador y ser a la vez anti-ruso, anti-Putin, ¿no? Pro-ucraniano en esta guerra, porque sí, bueno, la vida es sin duda el valor conservador, ¿no? El valor tradicional. Y bueno, el Estado excomunista que sigue como cultivando sus tradiciones soviéticas, pues en ningún modo es un Estado conservador. Bueno, otra pregunta, Bartosz. Me encanta esta pregunta. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica en Ucrania en esta guerra? No, pues muchísimo, muchísimo. No hay ninguna duda entre los curas ucranianos a cuál parte apoyar, ¿no? Pues ellos son muy valientes, siguen apoyando a los soldados en formas distintas. Pues sobre todo organizan los transportes del material caritativo, pues la comida, los artículos médicos al frente. Yo, bueno, conozco un cura que incluso organizó una fábrica, podemos decir, de latas, ¿no? Donde las mujeres, pues, preparan toda la carne, se pone como botes, latas, y se envía al frente, ¿no? A los soldados. Esta iglesia pues colabora en forma muy estricta con Polonia, pues los polacos envían mucho, ¿no? a Ucrania. Y bueno, yo en persona con mis amigos del voluntariado Dos Rayos también les apoyamos y también, bueno, ya entregamos como muchas cosas a nuestros amigos, a los curas ucranianos, ¿no? Entonces, sí, los curas son como, bueno, los curas cristeros, ahí podemos decir que, bueno, participan activamente, claro que no luchan, pero bueno, hay muchos capellanes también, ¿no? Y bueno, gracias a ellos también sabemos mucho lo que está pasando. Pues hoy en Vatican News, en un servicio del Estado de Vaticano, apareció una entrevista con el capellán católico en Mariupol, en una ciudad que está asediada, ¿no? Que es una tragedia, una tragedia humanitaria enorme, que ellos ya quedan sin comida, sin nada. Él logró salir de Mariupol y así, bueno, contó su historia, pues dice que si estas imágenes, estas fotos que hace unos días vimos de Bucha, cerca de Kiev o de Hostomel, lo que pasa en Mariupol es mucho peor, porque ahí dicen que hay como montañas de cadáveres de los ucranianos, ¿no? Entonces es una situación sí dramática, pero la iglesia sí juega su papel en forma súper valiente y es cierto que ya la iglesia desde hace muchos años seguía este camino como pro-independencia de Ucrania. Pues yo conozco en persona al capellán que pasó mucho tiempo también en Donbass, pues después de 2014, que también estuvo presente en las manifestaciones de Maidan en 2014, ¿no? En Kiev, en esta plaza. Ahí dice que entregó como miles de rosarios a los ucranianos que estaban protestando. Y también me contó, bueno, muchas historias muy fuertes de las atrocidades. Pues yo, bueno, ahora os puedo comentar una historia que cuando los prisioneros de guerra, los ucranianos, llegaron del cautiverio ruso, él sí tuvo la oportunidad de trabajar con ellos, de ayudarles psicológicamente y en temas de la fe, hablar, consolarlos. Pero bueno, hubo un problema grande porque ellos fueron totalmente machacados y aún más castrados, ¿no? Entonces, y eso fue como, bueno, un grupo del ejército, ¿no? Pues muchas personas, los hombres, una tragedia increíble. Entonces,
sí, él como, bueno, contó esta historia, cómo intentó consolarlos, ¿no? Bueno, qué frases de Biblia usó para simplemente pasar este mensaje de que en el fondo Dios ganará, ¿no? No, pues bueno, la labor de la Iglesia Católica en Ucrania es impresionante y bueno, nosotros, el grupo de voluntariado, entregamos como muchas cosas a ellas, a ellos, pues el material como, bueno, la comida seca para los soldados, los artículos médicos, pero también algo más, como más ya específico para el ejército, pues por ejemplo las cámaras térmicas, las cámaras nocturnas o los drones, ¿no? Los drones se hicieron mucho más famosos en esta guerra porque así es posible como sacar fotos de lo que está pasando ya en otra línea de frente, así también ver las atrocidades o también ver a dónde está llegando el enemigo, ¿no? Y entonces, y bueno, y aquí en Polonia la Iglesia Católica también apoya a los ucranianos en forma incondicional. De hecho, ya tenemos 2 millones de los refugiados ucranianos en Polonia, ¿no? Y también el papel de la Iglesia es muy importante. Fíjate que, bueno, aquí me ponían una pregunta. Sabemos, ya lo dijiste, que hay muchos ucranianos que están entrando a Polonia. Y bueno, continuando la pregunta es, ¿dónde los reciben? Que es Eso un es muy, tema dificilísimo. Eso es muy interesante porque, bueno, nosotros somos como 38 millones de personas, entonces 2 millones de los refugiados ya es mucho para nosotros, es relativamente un gran porcentaje, ¿no? 5% de la población de Polonia. Sí, sí, pues bueno, en 2015 ya tuvimos una crisis migratoria cuando, bueno, España, Italia, ¿no? Grecia tuvieron problemas con el nivel mucho más bajo. Y bueno, pero a comparación con esta crisis de 2015 en Europa o con otras como, bueno, otros problemas de este tipo, pues una gran parte de los refugiados está hospedada en casas particulares, en casas privadas de personas. Pues simplemente la sociedad polaca ya abrió tanto sus corazones y sus casas de que ya sin esperar a como algún sistema, ¿no? De la acogida, y ya, bueno, simplemente abrió las puertas a estos refugiados. Pues bueno, en mi casa también unos refugiados, ¿no? Estaban, y yo conozco a muchos amigos míos que tienen los refugiados ucranianos en sus casas. Entonces, no hay como campos para los refugiados. Hay como, bueno, algunos centros, podemos decir, donde si ellos reciben este trato o, bueno, donde pueden pasar unas noches. Pero, bueno, en general, las casas privadas son, bueno, son, podemos decir, la forma principal de acoger esta gente. Pues eso es algo que, bueno, a mí en persona me da mucho orgullo, ¿no? Como se comportaron mis compatriotas. Pero bueno, nosotros sabemos perfectamente de que si Ucrania cae, nosotros seremos los próximos, ¿no? Eso ya no nos queda ninguna duda, nosotros o los estados bálticos. Entonces, en esta causa, bueno, pues apoyamos a los ucranianos como podemos porque es la guerra más importante, ¿no? De nuestras vidas, de hecho. Sabes, Bartos, que digo, vamos a rezar porque no suceda, pero digo, los polacos saben que en México tienen hermanos, entonces de eso Muchas gracias. esténse tranquilos por esa parte. Y si algo te iba a comentar, yo creo que la historia de Polonia ha sido tan difícil que llevan en el ADN, eh, en su vida, pues la caridad por todo lo que es una estirpe, yo creo que ya de caridad, por un extraordinario ejemplo como lo es Juan Pablo II. Y el otro día me decías, qué buena memoria tienes por la anécdota de los chiles que estabas buscando, pero yo decía, bueno, un polaco comprando chiles en México para sembrarlos en Ucrania, eso no se olvida, ¿eh? Entonces, pero y al mismo tiempo da tristeza, ¿no? Porque me decías, bueno, pues ya mis amigos ya están en Polonia, ¿no? Sí, ya se acabó, ¿no? Esta historia. Eh,
Pues sí, fueron como, bueno, fue un matrimonio mixto de un norteamericano y una ucraniana rusa hablante, bueno, ellos tenían su propia granja, bueno, bastante pequeña, pero sí, como que él fue, bueno, fue aficionado de la comida ucraniana, de la comida mexicana, entonces sí cultivaba chile ahí en Ucrania y ahí sí, bueno, en su casa también pasamos un voluntariado de 2 semanas, nos acogió de una forma impresionante y claro que, bueno, es un fan grande de México. Y bueno, pues sí, con la guerra él tuvo que huir con su familia ya dejando todo. Pues un momento, bueno, muy triste, ¿no? Esta historia se acabó, pues ya no hay granja mexicana en Ucrania, pero sí, bueno, pues ya volvieron, se fueron a los Estados Unidos. Pero bueno, ahí están en el sur, ¿no? En Nuevo México, no en México, sino en Nuevo México, ¿no? New México. Pero bueno, lo que es interesante que, bueno, también conocí a otro eh, norteamericano de origen mexicano, pues que suele pasar, ¿no? Muchas veces. Y él, bueno, él me escribió diciendo que él quiere venir a Polonia a ayudar a los refugiados, porque él dice, ¿y cómo yo puedo aquí vivir tranquilamente si ahí ustedes, bueno, pasan todos estos problemas? Entonces, bueno, ya lo vemos claramente, ¿no? Que México nos apoya y sí, pues bueno, como siempre estamos muy agradecidos, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, hablando de estos temas de apoyo, otra pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a la iglesia en estos temas? Aparte es ayuda a la iglesia necesitada, ¿no? Que presentó Ana Paula, que es un instituto pontificio formado, pero ¿qué otros caminos hay? Porque hay gente que aquí en México que realmente comparte, pues digamos, tiene la empatía pues de esta tragedia que se vive. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues yo simplemente, bueno, les puedo proponer Se apagó tu micrófono. como que nosotros, nuestro voluntariado Dos Rayos, seguimos apoyando a Ucrania. Bueno, de hecho, mañana el director de nuestra película sobre Joselito irá a la frontera, ¿no? A entregar el material a los ucranianos, a nuestros amigos, para que ellos lo pasen ya directamente al frente. Entonces, bueno, la comida, los artículos médicos. Entonces, bueno, si alguien simplemente quiere, pues hacemos una recaudación de fondos. Bueno, simplemente con la tarjeta de crédito se puede hacer transferencia, bueno, por un enlace en internet. Entonces, si alguien de ustedes simplemente se anima, pues yo estaría muy agradecido y seguramente que, bueno, en nuestro caso, absolutamente todo va a esta ayuda a los ucranianos, a la iglesia ahí y pues bueno, todo queda en muy buenas manos. Mira, lo que podemos hacer es que eh, voy a abrir un grupo de WhatsApp y te voy a incluir, Bartos, para Ah, que, pues excelente. Ujú. para que no exista un teléfono descompuesto. En México decimos eso, ¿no? Que llegue la información directa y, y, y le podemos llamar Grupo Ayuda Ucrania, alguna cosa así, o Grupo Bartos, ¿no? En tu honor que nos estás dando tu cátedra, como sea, pero vamos, para que la gente pueda empezar a apoyar. Ahora, hay otra Muchas pregunta, gracias, sería algo impresionante. Sí. por supuesto. Me mandan otra pregunta se me hace muy interesante. ¿Qué tan probable es que Bielorrusia se involucre directamente en la invasión? Pues bueno, Bielorrusia ya está metida en esta invasión porque el ataque a Kiev fue hecho por el territorio de Bielorrusia. Claro que lo hicieron tropas rusas, pero desde el territorio de Bielorrusia. Sin la ayuda de Bielorrusia, este ataque no sería posible. Y como ya bueno, vimos, Rusia atacó a Ucrania por varios lados. Pues sin la ayuda bielorrusa eso sería mucho más difícil porque los rusos tendrían que atacar desde Crimea o desde Donbass, pues ya una tarea complicada, ¿no?
Tendría que moverse Pero al bueno, Mar Negro. sí, sí, ¿no? Pues, pero bueno, oficialmente Bielorrusia no está en la guerra. Y de hecho, bueno, todo depende de, bueno, si los rusos tendrán éxito en esta guerra o no. Si no, pues si la situación sigue así, pues cuando los ucranianos, pues más o menos se defienden, más o menos, bueno, ya perdieron ¿no? el control de unos territorios, pero siguen defendiendo como sus territorios más importantes. En este caso, yo creo que eso no, la entrada oficial de Bielorrusia no es muy probable, porque simplemente el dictador de Lukashenko, que es una persona, podemos decir, estrictamente vinculada con Putin, también es un excomunista, ¿no? Que, bueno, un hombre muy prorruso, que también usa mucha simbólica comunista, incluso cambió la bandera de Bielorrusia a la bandera de la República Socialista de Bielorrusia, ¿no? De los tiempos de la URSS, pues es simplemente esta tradición, no es la tradición de Bielorrusia independiente, ¿no? Pero bueno, de todas formas, de momento no creo que eso sea posible. Si eso pasa, pues Ucrania sí tendrá, bueno, Ucrania podrá tener problemas, pero porque así como, bueno, la ruta del transporte entre Polonia y Ucrania sería cortada en caso del éxito, desde luego, ¿no? Pero hay que también decir que los bielorrusos, que los soldados, bueno, todo parece que están como, bueno, en contra a esta decisión, que ellos, bueno, de todas formas no están de acuerdo con la actitud del dictador y que, bueno, una cosa es tolerarlo, ¿no? Dentro de su país, otra atacar a los otros. Entonces, en este caso, yo creo que de momento eso no es tan probable como antes, pero bueno, veremos. La situación es dinámica, ¿no? Eso es cierto. Se mueven muchos intereses realmente y en semanas pueden cambiar situaciones, temas de presión. Digo, el ajedrez político es definitivamente, es muy complejo. Para la guerra o por la paz, estoy recordando una plática que la voy a enviar el jueves, te la voy a enviar, que hice a los descendientes del beato emperador Carlos, el emperador de la paz, y decían, bueno, este señor quiso hacer la paz en la Primera Guerra Mundial y cayó en un ajedrez político que quiso hacer la paz con Francia, pero como era aliado de Prusia, los prusianos lo empezaron a ver como enemigo porque quería la paz. Entonces, y se le complicó todo. Entonces, hablar de un tema de Bielorrusia, yo entiendo que ahorita por lo pronto, a lo mejor el ejército dice no, pues no le conviene al líder o al dictador de Bielorrusia, pero la política da unos giros a veces muy rápidos y que Sí, sí, es cierto. Bueno, todo depende de la situación en el campo militar, ¿no? Si los rusos tienen éxito, pues la entrada de Bielorrusia ya sería mucho más probable. En caso contrario, sería simplemente, bueno, algo inútil, ¿no? están esperando a ver cómo les va, yo creo. Sí, No sabemos, sí. es especulación. Muy bien. No, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, que creo que está contestando los temas de una manera muy interesante, Bartosz. Pues bueno, quizás una cosa que, bueno, yo veo que en México muchas veces se repite también esto, esta opinión de que la OTAN quería que Ucrania sea miembro de esta alianza, ¿no? Muchas veces se dice eso, que hubo Muy una buen política punto. de acercamiento, etcétera. No, nada de eso. Pues sí, algunos países de la OTAN sí querían que Ucrania sea miembro de esta organización, porque, bueno, como para nosotros, ¿no? Para los polacos y otros estados de Europa centrooriental, pues la OTAN es como garantía de independencia en caso del ataque ruso, ¿no? Eso nos queda claro y aquí 95%, sino 99% está a favor de la OTAN. Aquí no hay ninguna discusión, de hecho, pues todos pues estamos divididos en muchísimos aspectos, salvo a este, ¿no? En este caso todos estamos de acuerdo, de hecho. Y pues Polonia y otros países sí querían que Ucrania esté en la OTAN, pero sí, desafortunadamente no tuvimos, bueno, tuvimos problemas en
convencer a los alemanes y a los franceses a eso. Entonces, simplemente la oposición, el rechazo de Alemania y de Francia provocó que no había ninguna posibilidad ninguna discusión de tener Ucrania en la OTAN, ¿no? Y así, eso sí que, pues, simplemente las frases de que Ucrania estaba muy cerca a la entrada a la OTAN o que la OTAN quería expandir a Ucrania, no, pues eso no tiene nada que ver, eso es simplemente una propaganda rusa, que como sabemos, bueno, todos siempre atacan a Rusia y son siempre los más débiles, como Georgia o ahora Ucrania, ¿no? Antes Polonia. Entonces, sí, ya conocemos estos argumentos, ¿no? Ok. No, qué bueno que subrayas el punto. Y bueno, me llegó una idea que habías comentado, porque aparte se había cortado un poquito el micrófono, de las sanciones que había quitado Biden a Rusia. Más a detalle, ¿cuáles fueron y por qué se sintió fuerte Vladimir Putin? Ujú. Pues bueno, el proyecto geopolítico, geoestratégico más importante de Rusia en los últimos años fue el gasoducto que se llama Nord Stream, que fue conducido por el fondo del mar Báltico entre Rusia y Alemania, con el objetivo de vender el gas directamente a Alemania sin intercesión, sin intermediación de Polonia o de Ucrania o de Bielorrusia. No, pues simplemente hacer negocios entre estos países. Y ellos abrieron la primera línea de este gasoducto hace unos años y empezaron a construir la segunda. Si hubieran construido la segunda, Alemania se habría convertido en un partner más cercano de Rusia en este tema para Europa Occidental. Y así podría también revender este gas ruso a otros países, ya aumentando su posición económica. Donald Trump en 2019, en diciembre, pues impuso las sanciones contra este proyecto, acusando a Alemania con toda la razón de que está financiando el ejército ruso con su dinero, porque está claro que, bueno, las ventas de gas, eso son una de las más... eso es un negocio muy, muy bueno para los rusos y una gran parte de lo que entra al presupuesto ruso. Entonces, Trump impuso estas sanciones y Biden, cuando llegó al poder, cambió su política, pues en esta forma canceló esta decisión del Trump de imponer las sanciones y así el gasoducto pudo ser acabado. Entonces ahora tenemos la segunda línea del gasoducto que está acabada, construida ya, bueno, plenamente. Solo falta el certificado para abrir el flujo. Pero como que Putin atacó a Ucrania, entonces incluso ya Alemania dijo, no, que bueno, de momento posponemos la certificación. Y pues bueno, estaba claro que Biden en esta forma ya dio como una luz verde a Putin, ¿no? Diciendo que, bueno, yo no voy a llevar a cabo una política tan antirrusa, tan como concretamente, tan concreta en este caso como lo hacía Trump, que yo estoy abierto a las negociaciones, al diálogo, etcétera. Y bueno, sabemos el resultado fue simplemente, bueno, claro, ¿no? Además, bueno, nosotros estamos convencidos de que la mejor forma de dialogar con Rusia ya es, bueno, en forma muy, muy concreta, porque, bueno, Rusia simplemente cuando ve diálogo, cuando ve una actitud del diálogo, piensa que otra parte es simplemente muy débil, ¿no? Y eso simplemente anima a otras acciones de guerra. Entonces, por lo que dice, el perfil de Trump era el adecuado para detener al oso, ¿no? Por decir de alguna manera. Pero, y fíjate lo que se manda normalmente en México, que se acusa, que hay pues una liga muy fuerte entre México y Estados Unidos, no solo por la densidad, sino por los tratados de libre comercio, que obviamente suma Canadá. Y aquí en México, porque sí llega a influir dentro de la población
como tú lo bien definiste, mexicanos que radican en Estados Unidos o descendientes de mexicanos. Entonces el voto, como le llaman ellos, el voto latino tiene una influencia muy interesante. Entonces, había una propaganda muy fuerte en Estados Unidos y México de que Trump era aliado de Vladimir Putin. Entonces, tú lo que estás presentando es exactamente lo opuesto. Y la debilidad de Biden es lo que detona la guerra. Es un tema muy interesante porque normalmente las perspectivas que estamos teniendo es lo que nos está llegando a través de los medios oficiales, de lo que quieren que escuchemos, pero no la verdad de fondo. Es muy interesante que Trump tampoco facilita este acceso a las informaciones, podemos decir. Porque sí, en su campaña electoral su actitud fue bastante prorrusa, bueno, verbalmente. Afortunadamente, cuando ya él fue elegido el presidente, dejó un poco al lado lo que pensaba antes y simplemente parece que se dejó llevar por algo que en Estados Unidos se llama Deep State, ¿no? Pues como bueno, todas estas organizaciones, el Estado profundo. Pentagón, eso, ¿no? Entonces, bueno, como que los republicanos en este caso parece que tenían una visión bastante clara antirrusa, pero bueno, todavía los políticos como, no sé, Marco Rubio, por ejemplo, Ted Cruz, ¿no? Del origen latino, ¿no? Pues mantienen una actitud bastante fuerte con Rusia. Ahora con el estallido de la guerra, pues otra vez Trump, podemos decir, volvió a su, a su actitud inicial bueno, de alabar un poco verbalmente a Vladimir Putin, ¿no? Como, bueno, intentando explicarlo, etcétera. Pero bueno, eso parece que simplemente como su actitud personal, diría. Que durante su mandato no tenía mucha importancia. Trump fue un político muy concreto que sobre todo criticó muchísimo, en una manera tremendamente fuerte, a Alemania por ser los patrocinadores de Putin, ¿no? Y pues bueno, para nosotros, para los polacos, ver estas como, bueno, frases tan concretas, tan fuertes contra Berlín, contra lo que hacía Angela Merkel, fue algo bastante sorprendente en manera positiva, ¿no? Biden cuando llegó al poder quiso basar sus relaciones en Europa en Alemania, ¿no? Y ya ahora sabemos de que, bueno, simplemente lo tenemos claro que Alemania no quiere tener como la misma visión que los Estados Unidos. Y bueno, simplemente sus vínculos con Rusia ya bueno, son bastante fuertes. Entonces, en este caso, parece que ahora el gobierno de Biden regresa a lo que hacía Trump. Entonces, presta mucho más atención a los países de Europa centro-oriental, pues sobre todo a Polonia. Ahora estamos en un momento cuando, bueno, el papel de Polonia aumenta bastante y, bueno, nosotros ya nos convertimos en un factor importante, ¿no? Sin duda en Europa centro-oriental, pues un cierto equilibrio podemos decir, ¿no? Como una Suiza, digámoslo así, de alguna manera. Así. Me hiciste recordar con estos temas de periodismo, de la información que se maneja. Me habías comentado hace algunos días, hay un video muy famoso, que sí de entrada puede parecer absurdo la circunstancia de Vladimir Putin en la Plaza Roja, hablando de temas pro vida estando todos los militares, ¿no? Que así es como es la traducción en español, que si mal no recuerdo, me dices que te lo había mandado un amigo colombiano, aquí en México también circuló muchísimo, y tú me decías que tú entiendes ruso, pues es que está hablando de
Sí, sí, sí. Y bueno, hubo como millones de vistas de este vídeo, ¿no? En toda América Latina. Y los comentarios fueron, ay, eso es, bueno, por fin un buen líder, ¿no? Ay, queríamos tener este líder en nuestro país, ¿no? Y el discurso fue totalmente como distinto, ¿no? Fue como, queridos generales, queridos comandantes, etcétera, ¿no? Y los subtítulos que sí, estamos contra el aborto, estamos contra la ideología de género, o estamos contra la vacunación, porque bueno, muchas veces se aprovechaba la misma, ¿no? La misma forma, el mismo discurso para como varios temas, ¿no? Pero bueno, alguien, no, eso no es como una broma de algún troll que tiene mucho tiempo y simplemente, bueno, hace bromas en Internet. Es cierto que los rusos prestan mucha atención al espacio cibernético, a llegar a mucha gente por Internet. Y eso se nota, bueno, también en Polonia. Ahora tenemos muchísimos comentarios. Pues bueno, ya se nota que esta gente no habla muy bien polaco, ¿no? Que cometen errores, fallos. Bueno, se nota que es como, bueno, que los extranjeros participan en este proceso, ¿no? Bueno, desde luego también lo mismo pasa en otros países. Lo mismo pasa también en España, pues que esta actitud en aspecto cibernético de los rusos fue muy activo. Yo en persona también investigué el tema de la interferencia rusa en la cuestión del referéndum catalán, que los rusos apoyaron en una forma muy clara al separatismo, ¿no? Pues eso también es algo muy típico, que si aparece algún separatismo, pues ya los rusos también están a favor, ¿no? Porque, bueno, quieren en este caso aumentar los separatismos de Ucrania o de Georgia, ¿no? De estados bálticos. Pues es como un modus operandi muy característico y de hecho para los rusos la guerra no es solo una guerra militar. Antes, bueno, también la guerra es por los cerebros, por los pensamientos de las personas. Entonces, por eso, Moscú intenta preparar una oferta atractiva para personas de varias ideologías o de varios idearios políticos, y a los de izquierdas, y a los de derechas, ¿no? Así, simplemente con esta visión de que, bueno, no importa quién eres, pero puedes apoyarnos, ¿no? Tú también puedes ser amigo de Putin y lo que estamos haciendo, ¿no? Es una actividad, sí, muy notable, ¿no? Y sobre todo, bueno, en América Latina lo vi claramente que los rusos y sus servicios sí siguen activos, pero es muy normal que, bueno, KGB durante muchísimas décadas simplemente, bueno, trabajaba en la misma forma en los países de América Latina o en Asia, bueno, en occidente de Europa, en las universidades, que, bueno, a mí me costaba muchísimo antes, bueno, dar algunas charlas en las universidades de España sobre Rusia, porque ya de repente fui tratado como un loco, ¿no? Como que una gran parte de los profesores en España simplemente apoyaba esta versión de Putin. Pues ahí pues yo escuchaba muchísimo del neonazismo en Ucrania, ¿no? Pues bueno, de todas esas tonterías o del golpe de Estado, etcétera, ¿no? Pues eso es algo sí, bastante característico y eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Antes de leer o antes de compartir algún contenido, ¿no? Porque, bueno, muchas veces sí podemos como compartir las informaciones que simplemente ya, bueno, no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay que entender que la propaganda, ahora la metodología más fácil es a través de WhatsApp y los otros medios de comunicación. Y antes eran panfletos hace un siglo, ahora, y ahora es a través de esto. Pero Y bueno, es cierto que ambas partes también, bueno, usan la propaganda, ¿no? Eso es la guerra, pues eso es cierto, pues siempre hay que como, bueno, ver si eso es cierto. oye, pues te quiero proponer, Bartosz, una segunda parte, porque van a haber más preguntas
van surgiendo, si no tienes inconveniente. Y a mí en lo personal, yo creo que a mucha gente les encantaría conocer las labores que va haciendo ya la iglesia dentro de Ucrania, porque el trabajo que se hace, yo creo que es bien importante que la gente lo conozca. En México decimos hay que cacarear el huevo, ¿no? Hay que la gente conozca lo que realmente hace la iglesia. Me decía Julieta Pendini, la directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada, es que en Ucrania todos se fueron y la iglesia se quedó, ¿no? Haciendo una labor muy fuerte y yo creo que vale la pena. Pues bueno, con mí eso sería un gusto enorme. A mí me encanta hablar de Ucrania. Bueno, de hecho, como bueno, las últimas semanas, pues yo simplemente vivo de este tema, ¿no? Pues es algo que para mí es muy importante y sin duda, pues bueno, yo como que tengo algún conocimiento de esta iglesia en Ucrania que, bueno, repito, para mí es una forma impresionante, ¿no? De ayudar al prójimo, lo que ellos hacen. Entonces, sí, pues un gusto enorme y cuando puedan, entonces estoy a la orden. No, yo lo sé, Bartos, muchísimas gracias. Y yo sé que estos temas eh, te enamoran de dos partes, una como historiador y la otra como católico, Así realmente. es. Digamos que estás viendo, bien lo dijiste, estás viendo tú de cerca una cristiada en el siglo XXI. Así es, con los curas que celebran las misas, ¿no? En forma, bueno, quizás no en forma clandestina, porque la iglesia en Ucrania sí está libre a comparación con Rusia, pero sí, pero con los bombardeos, ¿no? Con las alarmas, con las sirenas. Entonces, unas condiciones muy, muy difíciles, pero bueno, con una gran motivación sin duda, y con este sentido de que la defensa es una guerra justa. ¿Sí? Sí, sí, y a mí yo creo que a todos nos gustaría escuchar ya para la siguiente charla, hablar uno sobre esta situación de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, que creo que está dividida, Sí. y de la Iglesia Católica, porque ahí vamos a entender culturalmente y socialmente muchísimos aspectos de lo que se están viviendo, que van muy relacionados con la invasión, con el uso de la religión y muchos factores que hay alrededor, ¿no? Que hay que entender. Perfecto, perfecto. Con gusto enorme porque sí, las cosas son... No, Ucrania es una mezcla de las religiones, podemos decir. Bueno, es un lugar donde podemos decir está como la frontera, ¿no? Entre la religión ortodoxa, también muy dividida, y la religión católica. Bueno, es cierto que la gente de otros países, no sé cómo, bueno, se pierden un poco en esta mezcla, entonces sí, con gusto lo explicaría, ¿no? Sí, me permite. Perfecto, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, no sé qué digan los que están ahorita enlazados. Si podríamos este jueves, yo me anoto, pero tú eres el Este del tiempo. jueves. Sí, creo que sí, sin Bueno, problemas. Ujú. no sabemos si es muy pronto todavía, pero bueno, déjame sondear y después te busco. Ok, está bien, está bien. A esta hora me parece fenomenal, ¿sí? Vale. Pues Pues, si quieren, pues estoy a la orden. pues Bartos, mira, pues a nombre de Amar Sin Medida, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es un instituto pontificio, y de todos los, voy a decir, hermanos mexicanos, que la verdad todos, ya sabes que por Juan Pablo II, muchos aman a Polonia. Entonces, pues te quiero dar las gracias porque realmente nos diste una buena cátedra de lo que se está viviendo. Yo en lo personal aprendí muchísimo el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy aquí para servirles, ¿no? Que todo lo hago bueno, con mi amor grande a México y a Ucrania a la vez. Y bueno, muchas gracias por tener este como espacio, ¿no? Pues bueno, seguimos hablando ya bastante tiempo, ¿no? Pues bueno, cuando todo va bastante tranquilo. Y es un gusto enorme porque sí, en varios programas siempre es como, bueno,
el programa dura 10 minutos, se puede como decir unas frases y nada más. Y aquí sí, todo tranquilo, bueno, entrando a la profundidad, ¿no? Más o menos. Pues si en algo les puedo ayudar, aquí estoy, desde luego. Y bueno, ya como dijimos, si ustedes quieren, también piensan en apoyar en alguna forma, pues también sería un gusto enorme para. Pues vamos a buscar cómo y bueno, pues vamos a estar en oración por Ucrania y Eso, por Polonia. claro. No sé si quieres No decir necesitamos mucho. una oración, me gustaría en polaco, a lo mejor una frase de la Divina Misericordia, que a mí me encantó cuando la rezamos juntos, en polaco Perfecto. para despedirnos y bueno, ponernos en manos de María Santísima. Adelante, Bart. Pues bueno, la coronilla es como, no, eso tarda unos minutos, ¿no? Pues no sé Una si frase o el Ave María una en frase. polaco. Pues creo que una frase más como famosa en polaco, que es idioma original para la coronilla y para Santa Faustina, es Jesús, en ti confío, ¿no? Entonces en polaco sería Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Jesu Mufam Tobie. Así es. Cantó, con eso nos despedimos. Pues muchas gracias, Bartosz, y estamos en contacto. Gracias Un por tu gusto tiempo. enorme. Gracias. Hasta Gracias. luego. Nos vemos. Adiós. 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 Pues gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias. Pendientes de la próxima. Gracias. Claro que sí, gracias. Gracias.